Bueno, señores, el economista Nelson Suárez, que nosotros siempre compartimos sus opiniones acá, nos señala que en el primer trimestre los ingresos fiscales cayeron en términos reales, descontando la inflación de 3 puntos y pico, cayeron a 5.2, unos 12.000 millones menos que en el 24, porque la economía ha estado muy gélida, ¿no? Muy fría. Y obviamente vimos que la construcción en enero el crecimiento fue de 2.2%, y la construcción cayó 7%, y la construcción es uno de los principales drivers que empuja la economía. Señala en ese trabajo que los gastos reales registraron una caída de menos 5.5, unos 15.786 millones recaudó menos, se ejecutaron, no los ingresos, que fue lo que les comenté ahorita, sino los gastos, lo que se ejecutó en realidad. 15.000 millones menos. Y en términos de capital fue la mayor, eso fue 5.5%, pero en términos de gasto de capital la caída fue de 27%, fue de 8.600, casi 8.700 millones. Ese es el problema. Los ingresos disminuyen, pero los gastos disminuyen, los gastos corrientes disminuyen mucho menos que los gastos de capital. Mientras los gastos corrientes cayeron 5.5, se disminuyeron en 5.5, lo que el gobierno gastó, ahí bajó muy poco el gasto del gobierno. Para las construcciones, el gasto de capital ahí sí penalizó, que por ahí es donde se ha querido cerrar por el asunto del déficit. Entonces, ese es por lo que vemos que hay obras por la mitad, a medio talle, que en Pedernales solamente en 2 meses se le habían asignado 3.7 millones de pesos, y así sucesivamente, cuando hay unas obras que son muy capitales intensivas, como son el metro, el monorriel de Santiago, 2 o 3 cositas, entonces se consumen todo el poco dinero que se destina a obras en proceso. Ahí está, los gastos de capital tuvieron una reducción de 8.600 millones menos, 27%, mientras que los gastos corrientes solamente 5% fue lo que cayeron. Pero esa es una parte de la ecuación. La otra, la difícil, es esta, que los intereses en el presupuesto de este año, el pago de los intereses consumen un 28.8 de los ingresos tributarios. O sea, de cada 100 pesos que el gobierno recauda por ITEV, impuestos sobre la renta, selectivos al consumo, en aduana, etcétera, etcétera, lo que fuera, 29 pesos aproximadamente, un 30% casi, tienen que pagarse de intereses de la deuda. Ustedes vieron lo que les decía ahorita, los treasury bills del gobierno de americano, si usted tiene $1,000, le pagan 4.5, pero lo normal es que eso pague 3 y pico. Entonces, cuando tú ves una situación como esta, es lo que todos los analistas, y por eso usted vio a lo que le decía ahorita, el gasto corriente baja, caen los ingresos, así como caen los ingresos, cae el gasto. Porque los ingresos cayeron 5.2, le dije. Los ingresos cayeron 5.2 y el gasto solamente le bajaron, cayó el gasto real 5.5. Como cayó el gasto, el ingreso, perdón, lo que me entraba, así mismo bajé lo que gasté en gasto corriente, pero en gasto de capital 5 por 4, casi 5 veces, 6 veces. Porque la caída fue de 27. O sea, donde más se reduce entonces en el gasto de capital, en gasto de obras de infraestructura, en reparación, en mantenimiento. Usted ve lo importante que es el mantenimiento. Cuando se cae un puente, cuando se cae una construcción por ahí, entonces ahí decimos, ¿qué es lo que está pasando? Claro, estamos invirtiendo 2.4% del Producto Interno Bruto en gasto de capital. Y el gasto de capital implica reparación, bacheo, arreglo de calles, pintarla, darle mantenimiento a las obras. Hacer obras, por supuesto, que son las que quedan a la posteridad. Entonces, ahí está. Eso es por la deuda. Pago de intereses. Se llevan el 28.8% de los ingresos tributarios.
Y obviamente con un déficit de 3% tenemos que salir a buscar 250.000 millones de pesos prestados de nuevo y todos los años eso va creciendo y eso es una espiral que va aumentando. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? Bueno, una reforma fiscal, el gobierno no quiso hacer una reforma como se debe, no una reforma que desincentive la inversión, que no incentive la formalización de las empresas, que no persiga la evasión, que no sea regresiva como la que se propuso. Había muchísimas propuestas, pero el gobierno decidió que no va a hacer nada porque lo que hizo fue tan malo que se asustó y la población se asustó mucho más. Bueno, vamos a otra pausa. Esto es Economía y Mercado.